en la sección final, en la sección final de la presentación de Priscila, justamente se hace mención a la estrategia de medición. De hecho, la pregunta que se hacía hace un rato, ¿qué considerar? El tema de la estrategia de medición, nosotros lo definimos, bueno, ya voy a dar la presentación a mi colega y querida amiga Jenny Barra, que nos va a hablar en profundidad. Pues la estrategia de medición finalmente es la puesta en marcha, es cómo nosotros como negocio pensamos en las expectativas que queremos tener con nuestra herramienta, con nuestra estrategia de analítica digital, ¿cierto? A ver, Jenny, díganos hola, a ver si te escuchamos bien. Hola. Momento. Ahora sí, Jenny. Creo que sí. Hola. Dinos hola de nuevo. Hola. Ay, perfecto. Fui yo el error técnico en esta ocasión. Jenny, bueno, yo presento a Jenny, primero que todo. Jenny es consultora de nuestro equipo, de nuestro alegre equipo de Metriplica en Bogotá, es parte del equipo de Metriplica Colombia, evidentemente, y hoy nos va a compartir básicamente una plática, a ver, tengo el título por ahí, pero justamente tu pantallita me tapa, cómo crear un plan de analítica web en pocos pasos, es decir, cómo hacemos estrategia de medición. Por lo tanto, le dejo el micrófono, querida Jenny, y por supuesto, reitero la invitación a quienes nos escuchan, ya así como lo hicimos con Priscila, las preguntas que existan, ya sea por chat, las vamos a estar tomando y se las hacemos finalmente a nuestro relator, ¿vale? Así que, Jenny, en tus manos la presentación y mucho éxito. Ok, muchísimas gracias, Richard. Realmente es un placer estar con ustedes hoy compartiendo todo este tema de analítica digital que es nuestro día a día y nos apasiona ver realmente cómo se convierte todo un proceso de analítica en un eje fundamental para cada organización y para nosotros es mucho más importante ver cómo realmente Metriplica ayuda a este proceso y ve cómo en ese paso a paso hay un crecimiento organizacional totalmente grande. Como les comentaba Richard, el día de hoy yo les quiero hablar un poco de un tema que es el punto de partida y la base para todo proceso de plan de medición y es cómo crear ese plan. Realmente existen muchas teorías, existen muchos estudios que nos ayudan a entender cómo realizar un plan de analítica digital, pero la idea en esta charla es poderles compartir un poco en cuanto a lo que nosotros hemos vivido con experiencias de nuestros clientes y de nuestros diferentes sectores, que es fundamental y que hay que tener en cuenta para iniciar con este proceso de analítica. Como lo hizo Priscila, también quiero compartirles pues mi contacto, mi correo electrónico y cómo me pueden conseguir en LinkedIn para pues, si tienen alguna duda o algún comentario, poder hablarlo a futuro con todos ustedes y pues poderlos ayudar. Jenny, justamente tu cámara no la veíamos bien. Eso mismo, ya no, es que estamos sin cámara, no te cargaba bien la cámara, así que dale con tu linda voz. Perfecto. Bueno, como antes de iniciar el tema de cómo arrancar todo un proceso de un plan de medición, quiero que tengamos como un punto de partida la importancia de la captura de datos y cómo puede un dato convertirse en una herramienta fundamental para mi organización y para el rendimiento de mi negocio. Cuando yo tengo una base y una cultura de medición, tengo claro un camino y tengo definido un camino y punto de partida desde donde empezar a analizar y dónde lograr llegar, cubrir espacios para que mis objetivos sean totalmente cubiertos y poder llegar a tener unas buenas optimizaciones dentro de cada uno de mis activos digitales. Es importante tener en cuenta que cuando se toman decisiones acertadas, esas decisiones acertadas tienen que ir acompañadas de una validación de datos y de una forma de cómo se interpretan esos datos. Si aún existen dudas de por qué un negocio debe tener implementada la analítica digital o debe hacer uso de los datos para la toma de decisiones, yo quiero comentarles a ustedes un tema, quiero comentarles 5 pilares fundamentales para tener en cuenta en ese desarrollo y en esa decisión de tomar la analítica como una herramienta de proceso en nuestro día a día. Y están enfocados principalmente en tener claro uno de los principales aspectos, y es que todas las organizaciones no son iguales. Así mi organización sea muy parecida a otra organización del sector, porque
venden los mismos productos o porque estoy ofreciendo los mismos tipos de servicios, el rendimiento y el comportamiento de mi activo digital no va a ser igual al de ese sitio. Eso depende del tipo de usuario que visita mi sitio, el diseño que tengo en mi sitio, los procesos de compra que puedo tener en mi sitio, los procesos de contenidos. Todos esos temas influyen en que se maneje un tema diferente y una analítica totalmente diferente, y solo los datos serán los responsables de mostrarnos de una forma eficaz cómo es el rendimiento de mi sitio. De la misma forma, no existe un usuario igual para cada sitio. Inclusive cada sitio web puede tener diferentes perfiles de usuario. ¿Y cómo puedo definir ese perfil de usuario? Solo con la interpretación de datos y con la analítica. Puedo identificar qué es lo que más le gusta a ese usuario, qué es lo que menos hace ese usuario en mi sitio, si realmente es un usuario que me convierte o es un usuario que viene a ver contenido para tomar la decisión de compra. Como les decía Priscila en la charla anterior, un usuario puede tomar un sitio web para tomar una decisión, pero finalmente no puede realizar la conversión en ese sitio. Entonces, todo ese proceso también me lo permite identificar la analítica. ¿Qué función está cumpliendo mi activo digital en el proceso de decisión de compra y finalmente en el proceso de adquisición? Finalmente, ¿yo qué espero cuando tengo un sitio o un aplicativo? Que se realice alguna acción. Y estas acciones solo las voy a poder identificar si conozco realmente qué está pasando en mi sitio. ¿Y cómo conozco qué está pasando en mi sitio? Haciendo un análisis de datos y capturando la información de qué pasa en cada una de las navegaciones de mi sitio web. Este pilar es un pilar muy importante dentro de nuestro proceso y es uno de los puntos más importantes que Metriplica trabaja día a día y que pretende generarle esa cultura a nuestros clientes, y es que valoren la analítica como un punto de partida y de credibilidad frente a todo lo que expongan y todas las propuestas que tengan. Es mucho más creíble y se tiene mucha más confianza en una persona que llega a proponer cambios o a tener propuestas frente a un core de negocio, cuando esas propuestas están sustentadas con un dato y están validadas con una información que te puede brindar la analítica. Es más creíble una persona que llegue a trabajar basado en un dato y en una cifra que una persona que llegue a sustentar sus opiniones frente a hipótesis o credibilidades que tiene dentro de los comportamientos del negocio. Y finalmente, un pilar que envuelve todos los anteriores y llega a desarrollar todo este tema es que la analítica te permite tener la solución en las manos de muchos de los procesos de optimización dentro de tu activo digital. Cuando se logra entender cómo es una navegación, cómo es un flujo, cuando logro entender qué está pasando en mi sitio web, voy a poder tomar muchas más decisiones y esas decisiones van a ir encaminadas al éxito 100%. Para empezar a desarrollar un plan de medición, acá hay un punto muy clave y es más una experiencia que vivimos nosotros en el día a día cuando nos encontramos con nuestros clientes, que son personas que están en diferentes estados de nivel de análisis o de captura de información. Es que ellos siempre quisieran ya perciben la analítica como un medio ya de captura de datos y captura de información, y pretenden que todo proyecto y todo análisis vaya enfocado a eso, a tener ya organizada todas unas métricas, una data de mi sitio, un comportamiento, pero nunca encontramos como esa cultura y ese proceso de sentarse y definir con él y decirle para qué quieres esa data, cómo quieres que se comporte tu sitio, qué es lo que esperas que la información te brinde, qué quieres hacer con la información. Entonces, dentro de todo ese proceso es donde empezamos a que inicialmente concibamos que la analítica no es solo una cifra o no es solo un número, sino que también empecemos ya a entender que entre más encaminada esté la analítica con un plan de medición y un plan de negocio, más efectiva va a ser y más amigable se va a volver para el desarrollo de todo un ámbito organizacional. Para partir un plan de medición, yo siempre recomiendo, y siempre es una actividad que se recomienda hacer con nuestro cliente, es que ubique un panorama y encuentre como los accionables y los aspectos que quiere hacer y realizar frente a todo un desarrollo de una actividad de medición. Cuando tú tienes un conocimiento de qué hace el usuario, cómo se comporta el usuario y qué estás esperando, ya tienes un panorama pintado y ahí vas a poder empezar a encaminar y a buscar los rumbos de medición efectivos.
siempre hablamos de un tema de adquisición inicialmente, siempre es muy cuestionable el por qué hablar, por qué conocer qué pasa antes de que un usuario llegue a mi sitio, y es importantísimo saber cuál es ese perfil de usuario, de dónde viene ese usuario, qué hace el usuario, cómo llega el usuario a tu sitio, para de una vez empezar a perfilar una comunicación y saber cómo llego a que ese usuario realmente pueda satisfacer una necesidad dentro de mi sitio web y pueda realmente tener una experiencia 100% cómoda. Entonces, el primer paso dentro de este proceso es conocer ese usuario, saber de dónde viene. Aquí es donde entramos a hacer un análisis también de un tema de tráfico, de validar si los esfuerzos que estoy haciendo en mi pauta están siendo funcionales o no están siendo funcionales, y saber así cómo va a iniciar ese proceso y esa experiencia dentro de mi sitio. Una vez ya tengo identificado ese antes, llego a un durante, que es lo que nosotros definimos como el comportamiento, y es empezar a analizar qué pasa dentro de mi sitio. Ese usuario llegó a mi sitio, encontró lo que estaba buscando, qué vio dentro de mi sitio, visitó contenido, realizó una conversión o finalmente retornó su visita, es un porcentaje de usuarios nuevos más los que me visitan que los recurrentes. Y aquí voy a empezar a ver cómo funciona y cómo se mueve mi sitio, para empezar a ofrecerle al usuario realmente información de valor y que realmente esté acomodada a la necesidad por la que llega. Y finalmente, pues el objetivo principal por el que yo tengo un sitio web es porque realmente quiero que cumplan un resultado, un objetivo o una acción dentro de mi sitio, y es la capacidad de definir esas acciones. Yo puedo tener miles de acciones dentro de mi sitio, pero las puedo tener escalonadas y puedo definir cuáles son las principales y cuáles son las secundarias. Una vez tengo parametrizado todas estas tres áreas y tengo ese rol de todo el desempeño del sitio, voy a empezar a jugar y voy a empezar a hacer una definición de mi plan de medición. ¿Por qué quise compararles el plan de medición con un juego o con una actividad diaria que apasione al ser humano? Porque realmente eso es lo que pasa en este proceso de levantamiento de información y de construcción de un plan de medición. Cuando quiero cumplir un objetivo que en el campo de juego se convierte en un gol, antes y previo a ese gol y a esa actividad, tuvo que pasar todo un proceso de planeación para lograr ese logro y ganar la satisfacción y tener la satisfacción de haber ganado un juego. Entonces, desde este punto quiero que nos planteemos ese panorama de un plan de medición. El plan de medición es jugar y saber cómo estratégicamente voy a moverme dentro de mi sitio para finalmente desarrollar una estrategia que cumpla con los objetivos y necesidades de mi negocio. El primer paso que les voy a proponer para desarrollar una estrategia va enfocada en conocer el negocio. Una vez yo ya tengo identificados esos tres pilares de mi negocio y de mi sitio web, voy a empezar a ver cómo está realmente frente a una situación actual, frente a lo que tengo internamente y cómo estoy externamente. Entonces acá entro también a evaluar un tema de competencia, de ver si estoy a un nivel de competir con este tipo de sitio o estoy a nivel de competir con este aplicativo, etcétera. Entonces aquí lo que hago es una auditoría donde esa auditoría pretenda responderme preguntas. Un plan de medición certero siempre inicia con un proceso de interrogantes, y la idea es que en todo el proceso y en ese paso a paso esos interrogantes puedan tener una solución y puedan tener una respuesta, para finalmente que esas respuestas sean los cumplimientos de los objetivos que nos trazamos. Entonces, una vez nosotros tenemos planteado esa auditoría, pretendemos respondernos en qué estamos actualmente en cuanto a analítica digital, cómo nos estamos moviendo en ese campo, estoy haciendo uso en qué porcentaje de herramientas de analítica, estoy capturando datos, pero esa data la estoy utilizando en pro de mi negocio, en qué porcentaje, con qué equipos la trabajo, quiénes son las personas responsables de mover todo este tema de analítica digital. También aquí ya viene una proyección de qué quiero lograr con un plan de medición, ya establecido para mi compañía, qué necesito, cómo voy a involucrar la analítica que tengo actualmente y qué debo mejorar, y finalmente cómo voy a llegar a cumplir cada uno de esos aspectos. Una vez ya tenemos establecido todos esos pasos y todo ese conocimiento de mi negocio y ya tengo un poco más de claridad hasta dónde quiero llegar, viene uno de los puntos más claves de un plan de medición, que es la definición de objetivos. Esta definición de objetivos es
trazar el camino. Claramente, siempre que se inicia un proyecto, volviendo a retomar el tema del fútbol, siempre que van a jugarse un partido, el objetivo claro es ganar, es pasar a una segunda ronda. Entonces, la definición de objetivos es básicamente eso, es definir el punto hasta dónde quiero llegar, qué voy a cumplir y qué voy a lograr. Esa definición de objetivos ya me permite poner un poco más de luz en el camino y empezar a saber que todos mis esfuerzos tienen que ir enfocados al desarrollo de esos objetivos. Para tener unos objetivos de negocio efectivos, hay que tener algunos puntos claves y pues como ya lo venimos siempre trabajando cuando vamos a desarrollar un objetivo, es que tener claro que ese objetivo tiene que estar identificado a una acción. Aquí específicamente esa acción tiene que lograrse cumplir dentro de mi sitio. Aquí hago referencia, por ejemplo, a si tengo un formulario, entonces el objetivo va a ser que me diligencien ese formulario. Entonces tengo que hacer todo ese proceso para que el usuario finalmente cumpla ese objetivo. Si el objetivo es aumentar compras, entonces entro a hacer todo un objetivo de verificación de cómo está mi proceso de compra. Los objetivos tienen que ser objetivos realistas. Acá hay un punto muy clave y es que nos ha pasado que empezamos a plantear objetivos que pueden ser muy macros para una organización y pueden ser muy aspirables, pero acá hay que tener en cuenta que un plan de medición es un paso a paso y la idea es que con procesos de optimización se vaya cada vez incrementando mucho más la definición de objetivos y puedan ser objetivos mucho más amplios, pero pues la idea es iniciar un proceso con objetivos que realmente se puedan cumplir y que estén en un tiempo determinado. Otro punto clave para una definición de objetivos en este proceso es que estén enfocados al rendimiento del negocio, o sea, si realmente el usuario va a poder cumplir ese objetivo dentro de mi activo digital, dentro de mi sitio web o dentro de mi aplicativo. Y finalmente, podemos también tener objetivos, tanto macro como micro. Si tengo un objetivo enfocado a ventas, entonces los objetivos micro los voy a enfocar a cada uno de los procesos que se llevan a cabo para realizar ese objetivo gigante, que es el que tiene mi negocio, por decirlo así. También es importante tener diferentes responsables. En un plan de medición se debe involucrar todas las áreas que realmente estén dolientes de un proceso de analítica y que puedan estar afectadas por un dato o por una cifra. Entonces, cuando yo le doy la responsabilidad a una persona de la organización del cumplimiento de un objetivo, realmente estoy asegurando en un porcentaje mayor que ese objetivo se va a cumplir porque él va a ser el encargado de lograr que eso se haga realidad. Es muy importante que si voy a hacer un plan de medición para diferentes sitios o para mi sitio web, para mi aplicativo, cada uno de estos sitios tenga sus objetivos definidos, teniendo en cuenta que no todas las acciones que voy a hacer van a ser iguales en un aplicativo móvil o en un sitio web. Un tercer paso para realizar un plan de medición es la definición de KPIs. Aquí viene también muy relacionado a lo que les estábamos comentando en la anterior charla, y es que una vez se tienen definidos esos KPIs, voy a saber cómo voy a medir esos objetivos. Dentro del campo de juego hay diferentes indicadores como posesiones del balón, cuántos tiros están haciendo a la cancha, en fin. Entonces, acá en el plan de medición, el KPI se convierte en ese termómetro de medición que me permite saber si ese objetivo se está cumpliendo y cómo voy a lograr cumplirlo a un 100% en un determinado proceso de tiempo. ¿Qué se debe tener claro para generar unos KPIs que sean acordes al plan de medición? Primero que todo es que esos KPIs tienen que estar 100% ligados a los objetivos. Si estoy midiendo ventas, entonces voy a alinear esos KPIs a que sean objetivos como ROI, como conversion, etcétera, pero van a darle respuesta a un objetivo y me van a realmente evaluar y parametrizar si el objetivo se está llevando a cabo. Los indicadores tienen que ser claves de negocio. Aquí hay un punto muy importante y es que también hemos encontrado que para muchos negocios la analítica digital se convierte en una captura de información y cuando van a analizar esa información tienen datos y cifras que no le responden a nada de rendimiento de negocio. Entonces, es importante que cada KPI que entre en este plan de medición esté enfocado en medir un objetivo y esté enfocado a desarrollar y a optimizar el cumplimiento de ese objetivo. Debe ser accionable igualmente que un KPI, que un objetivo. Y otro punto muy importante es que el KPI existe para descubrir insights.
Si yo logro identificar una acción de mejora con un resultado o con un dato, es porque realmente estoy haciendo un buen trabajo y estoy haciendo las cosas por el buen camino. El paso 4 para un plan de medición es definir la medición. Cuando ya estoy lista para salir al campo de juego, yo planteo una estrategia y defino mis mejores fichas para que todo esté en pro del cumplimiento de ese objetivo, que es ganar y triunfar. Cuando yo defino un plan de medición, tengo que tener en cuenta toda una escalera de procesos en los que voy a estar enfocada precisamente en las necesidades del negocio. Acá viene un tema muy importante y es que un plan de medición también se construye de necesidades y dolencias del negocio. Cuando yo tengo la necesidad voy a suplir esa necesidad con el plan de medición y voy a lograr empezar a satisfacer esa necesidad con una data y con un criterio ya basada en un criterio de un dato que me va a dar una información mayor. ¿Qué recomendamos tener para un plan de medición en cuanto ya a la definición de qué datos voy a capturar? Información de segmentos. No nos podemos quedar en lo general, en analizar el tráfico que llega a mi sitio, sino que tenemos que enfocarnos en cómo es el comportamiento de ese tráfico y eso lo hacemos mediante segmentos. Empezamos a analizar temas como fuentes de tráfico, entonces, qué canal es el que me sirve para atraer el tráfico, cuál es el canal que realmente me está convirtiendo, si debo invertir en pauta porque la pauta finalmente me está llevando a cumplir uno de los objetivos que me estoy estableciendo. El tipo de usuario que navega mi sitio en horas de la mañana está más cegado a solo ver contenido que a convertir, entonces le voy a mostrar este tipo de información y ahí voy ya orientando la información y el contenido de mi sitio realmente a una necesidad y a un comportamiento que está validado por información. Tipos de usuario para cada objetivo. Si yo tengo definido un objetivo para ventas, un objetivo para contenido, etcétera, voy a definir cuál es ese perfil de usuario que me logra cumplir ese objetivo y me encamina a realmente posicionar mi sitio y llevarlo a que cumpla una acción definida. Importante hacer una medición de éxito o fracaso. No siempre el objetivo se va a lograr cumplir, entonces la idea está y ahí está, y ahí es donde viene el trabajo y viene todo el proceso después de ya tener implementado un plan de medición y es lograr que ese fracaso se convierta en éxito. Entonces, el hecho de que un objetivo no se esté cumpliendo no quiere decir que no es un objetivo que esté alineado a un plan de medición, sino que hay otros pasos y otros puntos que debemos manejar y debemos trabajar para lograr cumplir. Finalmente, identificar qué se puede medir. Ya esto va también involucrando la parte técnica de mi sitio, si realmente puedo hacer por cómo está construido mi sitio, realmente puedo obtener toda la información que quiero obtenerla, si no la puedo obtener en el momento de arranque de un plan de medición, entonces qué proceso tengo que hacer para a futuro lograrlo, y finalmente pues hacer un análisis de procesos. Este análisis de procesos va muy enfocado en identificar qué pasa en un paso a paso dentro de mi sitio, no enfocarse solo en el no se logró, sino ir en el proceso de por qué no se logró e identificar cuáles son los baches para un proceso de optimización futura. Y finalmente, pues, entrar a jugar, empezar a medir. ¿Cómo hacemos todo este proceso de plan de medición? En este proceso de plan de medición ya la herramienta principal es empezar a capturar la información y empezar a dar valor a esa información. Lo hacemos mediante la definición de herramientas. No importa, no hay una herramienta mejor que otra o no un plan de medición va a quedar mejor hecho porque esté usando una herramienta a diferencia de otra, sino que todo es una herramienta y como haga uso de ella va a ser la respuesta final. Entonces, todo proceso de decidir qué herramienta trabajar en un plan de medición va muy enfocado a las necesidades de negocio y va muy enfocado a lo que espero recibir de esa herramienta. Ya empieza un proceso de obtención de métricas que realmente estén alineadas a ese plan de medición. Y finalmente, una cosa muy importante es hacer una centralización de esa información mediante la generación de informes. Esos informes pueden también, independientemente de las herramientas que se manejen, son creados para poder lograr tener la información centralizada en un solo contenido y poder llegar ahí a diferentes áreas, compartirla, pero no adicional a eso también hacer un poco más visible y hacer un poco más atractivo el tema de análisis de información
A veces puede ser más ladrilludo entrar a una herramienta y ver el dato y ver la cifra, que verla ya en una gráfica o verla desarrollada en un dashboard para empezarla a trabajar a futuro y empezar a hacer más entendible para el negocio. Y finalmente, pues, ¿para qué se hace un plan de medición? Para la toma de decisiones. Si mi plan de medición me está permitiendo hacer procesos de optimización y me está permitiendo avanzar en mi desempeño a nivel digital, es porque estoy teniendo éxito y voy por el camino correcto. Importante, y quiero que nos quede como un ítem acá de la charla que estoy dando, es que no debemos recoger todos los datos que estén al alcance, sino aquellos que realmente estén enfocados al objetivo del negocio. Acá hago un zoom a esa palabra objetivo porque básicamente es lo que quiero que quede dentro de esta charla. Si tengo establecidos unos objetivos, si tengo establecidos cómo voy a medir esos objetivos, todo va a llevar al éxito porque ya voy por un camino correcto y estoy tomando decisiones realmente importantes. Y el bonus de esta charla que quiero dejarles es que siempre hay un segundo tiempo, entonces es importante que tengamos en cuenta que un plan de medición no es estático, un plan de medición no vale la pena solo realizarlo una vez, porque así como nos estamos moviendo en un campo digital y así como el campo digital se transforma, crecen las necesidades de negocio, el entorno cambia, el comportamiento del usuario también cambia, asimismo debe ese plan de medición tener esos ajustes para que realmente se esté midiendo datos, se esté midiendo información que actualmente esté en el ambiente y esté en nuestro entorno. Y finalmente, pues, ampliarles la visión en cuanto a este desarrollo. Creo que esta charla es el punto de partida para desarrollar muchos procesos de analítica. Entonces, la idea es que, como les decía, no es los pasos que les estamos dando en esta charla, no son los limitantes, y pueden haber muchos más y el negocio puede considerar otros más, pero sí es abrir las luces y abrir la necesidad de que la analítica y la medición, la analítica, la medición y los objetivos de un negocio pueden hacer un conjunto completamente completo para alcanzar al 100% el éxito. Muchas gracias. Muy bien, Jenny. Muy bien, muchas gracias. Tengo preguntas para ti. Básicamente la primera, ¿se pueden cambiar los objetivos definidos en el plan de medición que se estableció? Claro que sí, como les comentaba dentro de nuestra charla, los objetivos siempre van a ir basados en una necesidad del negocio. Si la necesidad de mi negocio cambia en el proceso de que ya estoy en un tema de optimización, obviamente voy a necesitar medir nuevas cosas y voy a plasmarme nuevos objetivos. Pueden cambiar. La idea es que esos objetivos cambien según las necesidades del negocio, más no vayan a cambiar porque no se estén cumpliendo. Entonces, si no estoy logrando cumplir el objetivo que plasmé al inicio de un plan de medición, no quiere decir que el objetivo esté mal realizado, entonces lo voy a cambiar. Acá hay que entrar a mirar un tema de un proceso de optimización y un proceso de cómo reactivar las acciones dentro de mi sitio web para que realmente el objetivo se cumpla. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿el objetivo puede mejorar o puede cambiar en la medida de que el negocio lo tenga como necesidad, más no por su rendimiento? No, claro, o sea, como que lo que establece es básicamente que la estrategia es como dinámica, ¿cierto? Debe estar al servicio un poco del negocio y no el negocio estar sujeto a un plan definido, así de esta forma tan rígida. Y otra pregunta, ya para terminar, de hecho hay varias, pero te voy a mandar por correo porque si no, no vamos a alcanzar. La otra pregunta es, a ver, deja ser literal porque le quería tener como interpretación. ¿Qué personas de la organización deben estar involucradas en el desarrollo de un plan de medición? ¿Debiese impulsarlo marketing? ¿Debiese impulsarlo TI? ¿De dónde surge? ¿Quién lo debiese impulsar? Ok, pues actualmente ya como estamos convirtiendo la analítica en una cultura, también encontramos que esa cultura ya está fomentada dentro de la organización y ya existe un equipo especialista en análisis de datos, en todo el tema de manejo de información. Entonces, esa área es la que está al 100% involucrada, pero asimismo también encontramos áreas en las que apenas se está generando como ese tema de empezar a analizar información. Entonces, siempre nosotros cuando hacemos nuestros procesos y actividades de desarrollos de plan de medición, buscamos involucrar
primero para un levantamiento de necesidades a todos los dolientes de la analítica digital. Empezamos a identificar a todas esas personas que en su día a día se ven afectados por un dato o por una métrica o por el comportamiento de su sitio, y empezamos a levantar esa información para saber realmente cuáles son las necesidades del negocio, para así ya partir pues con un tema ya más gerencial, empezar a plasmar los objetivos de negocio. Acá puede estar involucrado un equipo de contenido, un equipo de marketing, la persona que maneja la pauta del sitio, porque es la persona que maneja todo un tema de tráfico, y ahí hacemos todo ese levantamiento, pero pues la idea es que ya esté centralizado también en los analistas y en los directores, que son los que plantean los objetivos, y asimismo pues ya se hace toda la línea de seguimiento de medición. Vale, mira, a ver, aquí me hacen otra pregunta más, pero prefiero colocarla porque encuentro que está interesante. A ver, Tatiana Imbridge nos pregunta, a ver, cuando dices, medir el éxito o fracaso es hacer seguimiento de esos KPIs y ver cuáles no se están cumpliendo o desarrollar otras actividades. Te repito, cuando dices medir el éxito o fracaso es hacer seguimiento de esos KPIs y ver cuáles no se están cumpliendo o desarrollar otras actividades para medir el fracaso, obvio. Para medir el fracaso. Okay. ¿Vale? Para medir el fracaso, inicialmente sí tengo que empezar a identificar cuáles son las dolencias de mi negocio, en donde realmente estoy considerando que se está dando ese fracaso, y ya teniendo ese fracaso como punto de partida, sí voy a empezar a tomar nuevas acciones dentro de mi sitio. Acá es donde ya empezamos a mezclar no solo la analítica digital, sino ya encontramos todo un tema también de usabilidad, de manejo de contenidos, para mejorar esa data y esa cifra. La idea es que todo plan de medición vaya enfocado a una mejora, como se los decía a ustedes en la charla. No, el no estar cumpliendo un objetivo no quiere decir que mi plan de medición esté mal realizado, sino que obviamente todo esto tiene un proceso de optimización. Entonces, el fracaso no se mide eliminando las cosas, sino siempre teniendo un paso a paso para mejorarlo, y así mismo se obtendrán los resultados. Perfecto, buenísimo. Jenny, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que creo que ha sido una práctica muy, muy clara. Sí, muy poco parcial mi comentario viniendo de nuestro propio equipo, pero yo creo que has dejado muchos puntos muy claros respecto al tema de la iniciativa, la estrategia de medición, ¿cierto? Y las preguntas creo que también iban en esa línea. ¿Cómo iniciar en este camino de desarrollo de una estrategia de medición de nuestras propiedades digitales, ¿vale? A ver, entonces ahora la verdad es que aquí vamos a hacer nuevamente un cambio de programa. La tecnología no le está jugando una buena pasada a algunos colaboradores, speakers, así que seguimos en casa y bueno, nuevamente tengo el bonito gusto de presentar no solo a una colega, sino también compatriota y excelente profesional, Daniela Espinosa. Daniela Espinosa es ingeniera comercial de la Universidad Santa María en Chile, también alma mater de quien les habla. Y consultora del equipo de Metriplica en Santiago, en Chile, ya de hace un par de años, y la verdad también con mucho orgullo también la presento en un tema que también, bueno, para mí todo es fascinante, la verdad, debo decirlo, pero este caso en particular, en lo que respecta al testeo y optimización, resulta particularmente interesante porque de alguna forma plasma todos estos insights, analítica, todos estos hallazgos que nosotros realizamos a partir del análisis e interpretación de la data, lo transforma en cosas concretas, lo transforma en acciones, lo transforma en mejora continua, ¿cierto?